ponerse repelente y se puede proteger, pero el asunto es que nadie lo hace, o sea, son muy pocas las personas conscientes. Y en cuanto a la otra pregunta que dice que pudo haber pasado desapercibido, es muy difícil que pase desapercibido, a tal punto de que es una patología que se la conoce en el mundo como la patología rompehuesos o quiebrahuesos, porque aún el dengue más simple, que cursa como un cuadro gripal, pero sin catarro y sin tos, porque no toca las vías aéreas superiores, lastima mucho lo que son huesos y articulaciones. Entonces, por eso se sufre mucho y no puede pasar desapercibido. Es más, la palabra dengue viene de una acepción dandy. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene una petulancia exacerbada al caminar? Le dicen un dandy. Es una palabra que no sé si ustedes que son jovencitos la tienen presente, pero bueno, entonces los médicos ingleses de antaño, cuando veían esto, que caminaban de una manera muy rara, y era porque los músculos vertebrales estaban totalmente tomados y contraídos, entonces le daba esa actitud de caminar así, de esa manera tan petulante. De ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Dandy, dengue y demás. Doctor, en cuanto a la limpieza, las larvas que, según nos han dicho, se depositan por encima de la superficie del agua, y no en la superficie del agua, sino serían las paredes de los floreros o de los cacharros o de las piletas, etcétera, etcétera. Generalmente esos son los huevos, los huevos. huevos. O sea, la larva en general siempre tiene que tener un sifón para poder respirar, porque la larva respira, y el sifón la comunica con la superficie para tomar el oxígeno, y está todo el crecimiento por debajo del agua. Por eso es tan perceptible y uno las puede ver. Inclusive mientras yo charlaba con usted he visto de que sus colaboradores han pasado y se las ve a las larvas perfectamente bien. O sea, pero hay muchas formas de combatirla. Miren, en algunos lugares del mundo ponen determinados peces del género gambusia, que son unos peces muy voraces que comen esto. En otros lugares se tiran insecticidas muy delicados sobre la zona, y generalmente hay que preocuparse cuando hay lugares que hay con sombra, porque cuando hay una pileta, que tanto se habla de las piletas de natación, pero la pileta da sobre el sol, o sea, donde hay incidencia lumínica del sol sobre cosas, es muy difícil que sea este mosquito. Generalmente es el Culex pipiens, que es el otro mosquito. Y fuera del tema de los larvicidas o insecticidas, la limpieza, digamos, con cepillo a mano, eso también es bueno para todo lo que sean los recipientes y demás, pero no tiene que haber acúmulos de agua en el patio. Hay que ser inclusive moderados hasta para regar las plantas, o sea, las macetas aquellas que tienen en los receptáculos de abajo, en la base, exceso de agua, también llegan a ser peligrosas. Y esto que está mostrando la cámara en este momento, que son las cubiertas, eso es una cosa tremenda. Si usted camina alrededor de Córdoba, tendría que eliminar todas esas cosas que evidentemente son de mucho riesgo. O sea, es decir, que la autoridad pública sanitaria, además de fumigar, salga y levante todas esas cosas y las lleve. Absolutamente, absolutamente. Es la única manera de poder defendernos. Y ¿sabe qué, Jorge? Hay un concepto sanitario que es fundamental. Si usted no conoce a su enemigo, jamás va a poder defenderse. Hay que conocer al enemigo. Tenemos que saber quién es, tenemos que saber cómo defendernos. No nos puede vencer un mosquito. Es más probable que nos venzan malos funcionarios, o por ejemplo lo que está haciendo la gente del Chaco, grandes fiestas en este momento en Buenos Aires. ¿Ha leído usted lo que está sucediendo en Buenos Aires en este momento con la gente del Chaco, con la gobernación del Chaco? Y todo la provincia del Chaco está sumida en un cuadro dramático espantoso, sin salida, porque es muy complicado. Y que nadie crea de que esto lo vamos a solucionar fácilmente. Esto se va a quedar y nos va a traer disgustos verano tras verano. Doctor, en los antecedentes mundiales, el dengue es una enfermedad tropical, o sea, se puede decir que es una enfermedad del calor. Exacto. ¿Y hay países más exitosos que otros en la lucha entre los países tropicales? ¿O ha afectado a todos más o menos por igual? Afecta a todos por igual. Yo lo que le podría decir es lo siguiente, pero que tiene connotaciones geopolíticas y políticas fundamentalmente. Todo el mundo la pone a Cuba como un ejemplo de que ha podido controlar el dengue. Yo creo que si nosotros tuviéramos el esquema político cubano, también lo controlamos. Yo he sido invitado por el gobierno de Cuba, tengo una excelente relación con el Instituto Curí, con amigos, con políticos cubanos, he llegado inclusive hasta el centro del poder en Cuba, y puedo
captar, percibir, de que todo depende, porque todo es, diríamos, vertical. O sea, si sale una orden, la orden se tiene que cumplir. Nadie puede ensuciar, todos tienen que combatir. El manzanero o el que está dedicado a determinada cosa tiene que cumplir al pie de la letra porque teme a las represalias del partido. O sea, ese tipo de cosas son útiles, Jorge, para este tipo de epidemia. Pero evidentemente, o sea, yo creo que con coherencia, hay provincias que están trabajando muy bien, independientemente de aquellas que hicieron las fumigaciones el año pasado, que están en buenas condiciones, pero sin saberlo. Ha sido una carambola eso. Claro, porque llamó mucho la atención de que en Chaco sí y Formosa y Misiones no. Claro, ahí también las condiciones socioambientales no son tan diferentes, digamos, en una provincia y en la otra. Pero pongamos el ejemplo de Entre Ríos. Entre Ríos, por ejemplo, tiene un solo caso que empezó de un caso importado de una abuela que viajó a Brasil y después volvió y contaminó a su nieto. Pero Entre Ríos es un ejemplo y está en el núcleo de la tormenta y no había hecho fumigaciones el año pasado. Y yo creo que nos quedaría un detalle importantísimo para decirle a nuestros televidentes: el tema de los viajes a los lugares peligrosos. A mí me pareció muy bien lo que hizo González, nuestro ministro de Salud, de pedir encarecidamente a la población de que no viajara a las zonas de riesgo. No tuvo ningún cambio de actitud, al contrario. Las compañías de ómnibus, yo lo he visto a Néstor Gino haciendo comentarios en las terminales, las compañías de ómnibus tenían 4, 5, 6 y hasta 7 refuerzos para ir a los lugares peligrosos. La gente es indolente. La gente no entiende cómo son las cosas, nos están trayendo, van los estudiantes, van los familiares a Salta, a Catamarca, y vuelven y nos traen los virus para acá. Y les pongo el último ejemplo porque no los quiero cansar con esto. Los riojanos tienen un acto religioso muy importante en Aymogasta que congrega de a 15.000 a 20.000 personas. Los riojanos lo suspendieron, pero fíjese, los catamarqueños que están inundados de dengue, y es raro porque Catamarca no estaba dentro de las isobaras, isoyetas, isotermas clásicas geográficas, esos no lo suspendieron a la Virgen del Valle, que va a tener 50.000 o 60.000 personas, y eso nos va a traer gravísimos problemas. O sea, yo soy confesionalmente muy católico, pero ¿usted cree que Dios se va a enojar con nosotros porque corramos 15 días, 20 días, 30 días la procesión? O sea, es el criterio. Yo lo que veo que es falta de criterio. Como decía mi papá, el sentido común, nene. El sentido común.